que has hecho por nosotros en tu Hijo. Señor, te agradecemos por eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En nuestro programa pasado demostramos que Jesucristo en verdad se había levantado de la tumba y que el ángel invitaba a las mujeres a entrar a la tumba y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y encontramos en el Evangelio de Juan que Juan y Pedro ingresaron en la tumba. Ellos vieron y creyeron. ¿Y qué fue lo que vieron? Ellos vieron los envoltorios en los cuales Jesucristo había sido envuelto y aquellas 100 libras de especias. Todo de la misma manera que estaba cuando él fue envuelto, con la única diferencia de que su cuerpo no estaba. En otras palabras, había una hendidura en aquellos lienzos y el cuerpo había salido de ellos. Esos lienzos estaban vacíos. La única manera en que Dios pudo haber levantado y sacado a su Hijo de esos lienzos era literalmente resucitándolo y llevándoselo de ahí. La Biblia dice que cuando Juan y Pedro vieron esto, ellos creyeron. Ahora el ángel dijo a las mujeres: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Ellas fueron y entraron al recinto en donde se encontraban los 10 discípulos y les relataron lo que había sucedido, que ellas habían visto al Señor Jesucristo en el camino. Después los otros 2 discípulos entraron y dijeron que era verdad, que también ellos lo vieron. ¿Y cuál fue la respuesta de estos 10 discípulos? Ellos no lo creyeron. Se rehusaron a creerlo. ¿Por qué se rehusaron a creerlo? Los discípulos se rehusaron a creer por la misma razón que mucha gente en este mundo se rehúsa a creer. A causa de un problema moral. No es un problema intelectual, sino un problema moral. Esa es la causa por la que se rehusaron a creer. La misma historia ocurrió con Tomás. Tomás ingresó en la habitación luego de que Jesucristo había estado ahí y se les había aparecido a los 10. Y todos ellos le dijeron: Tomás, el Señor se ha levantado de la tumba. ¿Y cuál fue la respuesta de Tomás? A menos que vea las señales de los clavos y ponga mi mano en su costado, no creeré. Esa no fue la mejor posición que Tomás debió adoptar. Ahí estaban los 10 mejores amigos que tenía, y él sabía que no eran mentirosos. Ellos le estaban diciendo que Cristo se levantó de la tumba. Pero ¿por qué no les creyó? Por la misma razón que muchos no lo creen hoy. En la actualidad hay muchos Tomás. ¿Por qué Tomás había negado al Señor? Y por eso era más fácil creer que él no se había levantado de la tumba. Porque creer eso significaba que tendría que pararse firmemente frente a Jesús. Y esa confrontación con el Señor sería una situación muy desagradable por su negación. Por esa razón, Tomás había tomado una posición de incredulidad. Y cuán trágico es esto, que hay mucha gente a la que le ha sido presentada la evidencia con referencia a la resurrección, e intelectualmente ellos están satisfechos, pero aún así se rehúsan a creer. Porque creer en Jesucristo significa admitir que hemos pecado en nuestras vidas, que lo hemos negado y que estábamos equivocados al utilizar su nombre en vano
toda nuestra vida. Eso es afrontar las consecuencias. Y al ser humano no le gusta hacerlo. Le gusta evitar cualquier confrontación que lo pudiera hacer sentir incómodo, culpable. De manera que eso es lo que sucedió. Los discípulos se rehusaron a creer, como también Tomás se rehusó a creer. Entonces el Señor Jesucristo se le apareció a él. Y en ese momento él ya no tuvo ninguna otra opción. Jesucristo dijo: Tomás, pon tus dedos en las marcas de los clavos de mis manos, y pon tu mano sobre mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. En ese momento él se puso a cuentas con Jesús, ¿no le parece? Y creyó. Quiero hacer unos pocos comentarios sobre el versículo 9. Leámoslo una vez más. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Jesucristo se levantó de la tumba en un cuerpo físico, pero era un cuerpo diferente, porque era un cuerpo glorificado. Él podía atravesar las paredes y sin embargo ser un cuerpo. Estoy diciendo esto porque tenemos una multitud con nosotros hoy que son los llamados liberales. Y ellos dirían cosas piadosas como: oh, Jesús se levantó de la tumba, en un sentido espiritual, y sus enseñanzas viven en nuestros corazones. Tonterías. Esa es la máscara en una cortina de humo por su incredulidad. Lo que ellos están diciendo es que el cuerpo de Jesús yace putrefacto en una tumba, en algún lugar. Ellos no creen que Jesús se levantó de la tumba, y por eso son ellos los que están bien muertos. Estos son religiosos no salvos. Y mi amiga, mi amigo, a propósito, a menos que usted crea en la resurrección de Jesucristo, usted no puede ser salvo. A menos que usted crea en la resurrección de Jesucristo, usted no puede ser salvo. Es parte del Evangelio. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. La Biblia dice que si usted confiesa con su boca al Señor Jesús y cree que Dios lo levantó de los muertos, usted será salvo. Usted no puede ser salvo si no cree en la resurrección de Jesucristo. Me gustaría que busque conmigo ahora en la primera epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Este es el capítulo en donde el apóstol Pablo nos explica cómo van a ser estos cuerpos fantásticos y glorificados. Y mi amigo y mi amiga en Cristo, vamos a tener uno de estos cuerpos como Jesús. ¿No le parece esto algo estimulante, algo maravilloso? Escuche lo que el apóstol Pablo dice acerca de este cuerpo resucitado que Jesús tiene y que usted y yo vamos a tener algún día también. Estoy en Primera de Corintios, capítulo 15. Comenzamos con el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Cuando habla de sembrar, hace referencia a enterrar,
Ahora nosotros sabemos eso. Cuando los cuerpos humanos van a la tumba, se marchitan, se secan. Pablo dice, resucitará en incorrupción. Nuestros cuerpos resucitados van a ser eternos en naturaleza y no van a estar sujetos a toda la debilidad que tienen los que ahora tenemos. Luego dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ahora tome en cuenta esto. Resucitará cuerpo espiritual. Quisiera que busque conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y quiero relatarle lo que dice acerca de la resurrección de Jesús. Y es de gran interés para mí que Lucas reporta un par de eventos interesantes. Estoy tomando el versículo 36 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Esto sucede cuando Jesús se les apareció a sus discípulos. Leo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. E incidentalmente él caminó a través de una puerta. Ellos ni siquiera quitaron el seguro de la puerta para que él pudiera ingresar. No tenían que hacerlo. La Biblia dice que ellos estaban reunidos a puerta cerrada y su cuerpo era más real que la pared física. Y él caminó a través de ella. Estaba parado en medio de ellos. Escuche lo que sucede en el versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él los invita a que se acerquen y lo toquen. ¿Puede imaginarse que trataran de tocarlo si él fuese un espíritu? Imposible. Luego él dice en el versículo 40, y esto es muy hermoso, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Puede imaginarse usted esta escena? Jesucristo literalmente estaba comiendo en presencia de ellos. Nunca he escuchado acerca de un fantasma o un espíritu que coma. ¿Usted ha escuchado algo así parecido? ¿Verdad que no? ¿Cuán ridículo es sugerir que Jesús se levantó de alguna manera mística o espiritual? Él estaba en un cuerpo y comiendo con ellos. Mi amiga, mi amigo, Él está comiendo con ellos. Un espíritu no puede comer. Muy bien. Ahora regresemos nuevamente al capítulo 28 del Evangelio de Mateo y veamos el versículo 11. Vamos a ver que los soldados, luego de haber visto a ese reluciente ángel sentado en la piedra que bloqueaba la tumba, estaban totalmente asustados y regresaron a Jerusalén
Tomemos el relato desde ahí y veamos a dónde fueron. Leamos el versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Es de interés comenzar aquí. Ellos fueron a los sumos sacerdotes en lugar de ir a donde Pilato. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué fueron a donde los sumos sacerdotes? Bueno, pienso que ellos pensaron que encontrarían un poquito más de simpatía con los principales sacerdotes de lo que lo harían con Pilato. Después de todo, Pilato fue quien los envió a cuidar la tumba. Ahora escuche lo que sucede en el versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Voy a leer la última mitad del versículo 12. Dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y de esta manera, el Sanedrín encontró la forma de solucionar el problema. ¿Cómo iban a decir ellos a la gente lo que en verdad sucedió con el cuerpo de Jesús? ¿Qué iban a decir? Allí estaba un contingente de soldados que fueron enviados a resguardar la tumba. Pero a pesar de todo, Jesús se levantó de la tumba. A pesar de todos sus meticulosos esfuerzos por prevenirlo, Jesús se levantó de la tumba. Entonces aquí está la solución. Ellos les pagarían a los soldados por divulgar una mentira de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Ahora escuche el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. El Señor Jesús aparece nuevamente. Y digo nuevamente porque Él apareció muchísimas veces en los 40 días que Él permaneció en esta tierra, después de su resurrección. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos en una vez. Esto no fue un tipo de ilusión. Este no fue algún tipo de sueño colectivo, de hipnosis colectiva que los discípulos crearon porque ellos querían creer que Jesús se levantó de la tumba. Este no fue un tipo de ilusión o algún tipo de visión que estos hombres vieron porque estaban bajo el efecto de algún tipo de droga. No, créame que no fue así. Después de todo, ¿cómo 500 personas al mismo tiempo pudieron ver una ilusión? 500 personas a la vez lo vieron alrededor del lago de Galilea. Pero dice, pero algunos dudaron. Pienso que ellos pudieron estar parados a una buena distancia cuando vieron al Señor Jesús. Los que dudaron, por supuesto, no eran los 11 discípulos originales. Pienso que estos otros discípulos prosiguieron y tuvieron la oportunidad de tratar. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor Jesucristo les dio a aquellos discípulos la gran comisión. Jesucristo ha probado, más allá de cualquier sombra de duda, que Él es el Señor resucitado. Él ahora les dice que toda autoridad le ha sido dada a Él. Por tanto, ellos tenían que ir a hacer lo que Él les mandaba. Mi amigo, mi amiga en Cristo, permítame decirle dos cosas. Primero, estos hombres probaron con su misma muerte que la resurrección de Jesús es una realidad inobjetable. Los discípulos no iban a morir por lo que ellos sabían que es una mentira. Si los discípulos hubieran pensado que Jesucristo resucitó tan solo como un espíritu en lugar de un cuerpo físico, ¿cree usted que hubieran muerto por Él? No, no lo hubieran hecho. Estos hombres, todos sellaron su testimonio con su propia sangre. El hombre que escribió todo esto, Mateo, murió como mártir. Los otros discípulos, todos ellos, excepto Juan, murieron como mártires diciendo que ellos habían visto a Jesucristo resucitado. De manera que su resurrección es una verdad. Él se levantó de la tumba. La documentación es abrumadora. A propósito, tenemos aún documentación de gente no salva concerniente a la resurrección de Cristo. ¿Lo sabía? Voy a citar algo. Esto es de uno de los historiadores judíos más grandes que alguna vez vivió. Estoy hablando acerca de Josefo. Esta es una cita directa de un historiador no salvo. Escúchelo. Él se les apareció vivo al tercer día, como los divinos profetas lo habían presagiado. Aquellas y otras 10,000 cosas maravillosas concernientes a Él. Fin de la cita. Un historiador no salvo, testificando que Jesucristo se levantó de la tumba y se apareció a sus discípulos al tercer día. Está documentado. Tenemos la evidencia. Necesitamos creer eso. Dios ha llamado al mundo a creer en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Porque la Biblia dice en la epístola de Pablo a los romanos que Él lo ha probado por la resurrección de la tumba, que Él, en verdad, es el Hijo de Dios. Con esto concluimos el Evangelio de Mateo. Y ha sido una larga serie de estudios, ¿no le parece? Estoy viendo en mi registro que hemos realizado 69 programas sobre el Evangelio de Mateo, incluyendo este. Ha sido una larga marcha, desde un pequeño establo en Belén hasta una tumba vacía, ¿verdad? Una larga marcha en verdad. En nuestro próximo programa vamos a comenzar con otro libro, así que manténgase en nuestra sintonía. Vamos a continuar nuestra exposición versículo por versículo de todo el Nuevo Testamento, con la voluntad de Dios, por supuesto. Que Dios lo bendiga ricamente. Y otra vez, gracias por acompañarnos. Gracias.